empezamos la clase. La clase pasada dejamos en Diocleciano, ese hombrecito acá que ustedes van a compartir. Yo voy a utilizar esto, después me voy a correr de los Power, no se preocupen, para que vamos a vernos mutuamente. Diocleciano reinó no mucho tiempo, pero la peor persecución de él fue en el año 303, la que quiso más que nada aniquilar el cristianismo. Lo notable de esto, que no hay estadísticas, pero para algunas cosas sí hay algún tipo de investigación, es el momento que más creció el cristianismo. Lo que decíamos la clase pasada, que el cristianismo sabía lo que quería o hacia dónde iba. Ya tenía bastante cuerpo teológico, cuerpo misionero, etcétera, etcétera. Este hombre, Diocleciano, preparó, si bien hay una persecución fuerte de él, que él quería que la religión a los viejos dioses de Roma y las tradiciones iban a contribuir a la unidad imperial. Esto no va a ayudar. El imperio no va a mejorar, ni bajo Constantino va a mejorar. Aún más va a prepararse para la caída del imperio romano. Él forma una tetrarquía. Una tetrarquía divide el imperio en 2 Augustos y 2 Césares. ¿Para qué lo digo esto? No para que ustedes conozcan de historia romana, porque abren cualquier libro y pueden saber esto. Pero más un poquito para entender cómo viene la mano y cómo viene la historia. Ahí hay un edicto de él que hay que destruir los templos, las Biblias o los pedazos de Biblia que podían tener, fin de la adoración cristiana y arresto del clero o de los pastores. Sacrificar a los ídolos o morir, su edicto del 304. Pero divide el imperio en 4 pedazos. Esos 4 pedazos, ustedes lo van a ver en este mapita, eran así más o menos. Después estos pedazos que él divide van a repercutir fuertemente en los que van a venir. No hay una cabeza, sino que hay 2 Augustos y 2 Césares. Bueno, César Augusto es el nombre del antiguo César que tenemos en tiempos de Cristo, más que nada. Bueno, ahí encontramos la última persecución. Hay 3 eventos importantes que vamos a encontrar. Uno de ellos es, si van a ver en detalle el mapa, van a encontrar que el papá de Constantino, podríamos decir don Constancio Cloro, gobernaba las Galias, lo que serían las islas británicas hoy y norte de Francia. Después hay un edicto, hay un personaje que aparece en la historia del cristianismo que se llama Galerio. Galerio era un Diocleciano, le hizo toda la contra, pero él asume un pequeño tiempo y hay una parte de él que él va a promulgar un edicto que va a ser un edicto muy importante para la historia del siglo IV. Hay 3 edictos importantes. Un edicto de Nicomedia, que va a ser de él, el otro edicto de Milán, que va a ser de Constantino, y va a ser un tercer edicto que va a ser de Teodosio. Teodosio va a ser el último emperador cristiano romano, cristiano entre comillas. Y es el que va a oficializar el cristianismo, no Constantino. Y el historiador que diga que Constantino oficializó el cristianismo no es historiador. Está para hacer otra cosa, no es para historia. Entonces, el edicto Nicomedia tenía que ver algo con la vida de él, de Galerio.
Y él estaba enfermo y bajo su enfermedad, si ustedes pueden ver, eh, le voy a mostrar el edicto en primera persona, un documento. Van a ver que el edicto habla de tolerancia de los cristianos, pero habla de lo que no dijo Diocleciano en contra de Diocleciano, pero él estaba enfermo. No sé si tenía cáncer o tenía un problema mortal, crónico, y estaba por morir. Pero él, ese edicto, él lo dice, el tercer párrafo que ustedes pueden encontrar, el edicto de Galerio, de Nicomedia, dice, a cambio de esa tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de pedirle o rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público, por sí mismos y también por la república para que gocen de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Más que nada, él cambia una pequeña tolerancia a cambio de que la fe cristiana le puede salvar su vida. Esta tolerancia va a estar en Constantino. Constantino nunca oficializó la fe cristiana. Lo que sí hizo, toleró, extendió esta tolerancia de Galerio. Hablando con Pablo Deiros hace 3 meses, capaz un poco más, 4 meses atrás, él me dice, descubrí algo muy interesante y me hablaba de ese edicto y yo ya había trabajado hace un año atrás con eso. Entonces encontramos que no es que termina Diocleciano y aparece pum en la historia como cosa de magia, aparece Constantino y empieza a tener todo el problema. No, hay entre medio un Galerio, hay un edicto y hay varias cosas que ocurren. Pero bueno, al formar 2 Césares y dos, dos tipos de gobiernos, en este caso encontramos que hay una división del imperio, una división que deja Galerio y deja también Diocleciano. Entonces, el imperio va a terminar siendo, el padre Constantino muere y en ese sector, a mi izquierda, ustedes también lo van a tener a la izquierda, las tropas proclaman al hijo de Constancio. En el medio queda un personaje muy importante, guerrero, y de más al este queda Licinio y después queda Maximiliano. Todos estos quedan divididos en 4 partes hasta que el poder lo va a recibir Constantino, donde achica la tetrarquía y es una tetrarquía de 3. Pero en este caso, Constantino hace un negocio con Maximinio, le vende la media hermana de él a cambio del trono. Y quedan 3 tronos. Constantino sube al poder después de Galerio, en 312, un lindo nombre para poner para un hijo, Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinius. Ese era el nombre de Constantino. Como toda fecha, aproximadamente se dice que nació el 27 de febrero del 270, otros dicen 288, pero no creo que 288, porque él ya era un hombre formado y estaba formado con Diocleciano en las tropas del este. Él vivía lo que hoy sería Estambul, Nicomedia,
lo que ustedes pueden ver ahí, la flechita negra. Estambul es la puerta entre Europa y Asia. Para nosotros va a ser muy importante por toda la historia cristiana, pasa por ahí, por esa ciudad. Más que Roma, Constantinopla o Estambul es la ciudad que vio más historia del cristianismo en los primeros 1000 años. Bueno, entonces hace un negocio Constantino. El problema que tenía, que él tiene a Magencio. Como todo romano, le gusta gobernar solo, no puede gobernar entre otros. Entonces, el enemigo de Constantino va a ser Magencio. ¿Cómo lo va a destronar? No se sabe. El problema es que el armamento y todas las tropas del Imperio Romano están en Roma, están en manos de Magencio. Entonces, ahí viene el qué de la cuestión. Encontramos que algunos dicen que Constantino tuvo un sueño y cuando dormía, preocupado, ¿cómo voy a ir hacia Roma con mi ejército más diezmado? Entonces le viene un sueño mostrando la X, que sería de Cristo, y la R de Christos, y un alfa y omega, y en este símbolo, palabras latinas diciendo in hoc sign vinces. Significa, con este signo vencerás. Y que él iba a poner banderas y iba a imprimir en la ropa de los soldados y las espadas de los soldados el símbolo de los cristianos. Otros, aún yendo más lejos, dicen que no era un sueño, sino que Constantino vio la visión en el cielo. Bueno, cada uno tendrá sus cosas. Los historiadores hacen grandes críticas porque ninguno de los gobiernos antiguos pensaba el que cambiaba su trono a cambio de elementos políticos era solamente la edad moderna. En la era antigua nadie lo hacía eso. Pensar que había muchos cristianos, ningún cristiano te va a la guerra. Pensar que eran muchos que podían sostenerlo es importante, pero póngale que haya 10%. No es importante. Pero en el año 312 se cumple el sueño de Constantino. Constantino va a Roma y se encuentra en el puente Milvano o Milvio, y el ejército de Constantino, mucho más chico que el ejército de Magencio, Constantino ataca y el puente se cede y las tropas romanas de Magencio se caen y la guerra es ganada olímpicamente por Constantino. Constantino inmediatamente se pone en el trono, cambia la capital de Roma a Constantinopla, se proclama César, le quedaba Licinio pobre. Y Licinio era más pobre que en el este nunca había ejército y nada por estilo. Entonces, de esta manera comienza a trabajar. En el 313 hay otro edicto que va a dar es un edicto que también está con Licinio, pero le da un inicio de paz a los cristianos. Acá pueden encontrar en ese edicto que él va a decir que va a dar una tolerancia a la religión. Acá va a decir, hemos sancionado, o más arriba, va a decir, habiendo advertido que hace ya mucho tiempo que vemos que la religión no debe ser cohibida, la libertad de religión, sino que vamos a arbitrarla. Entonces,
que los cristianos y todo lo demás se le concede libre facultad de seguir la fe o la religión que a bien tengan. Quien quiere fuera el numen divino, el celestial, puede estar propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Abre la fiambrera, como dicen antiguamente. Ahora, ¿qué pasa acá? Para nosotros cambia la historia totalmente. La pregunta es si fue una decisión política o religiosa. Religiosa no fue, porque nunca se supo a qué Dios Constantino creía. Al hecho de su muerte parece que Gregorio de Nicianzo le bautizó o le dio la extrema unción. No se sabe. Otro van a decir que fue política. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? Pasan muchas cosas. Una de las cosas más importantes que va a pasar es que el cristianismo va a comenzar a cambiar. Cambia muchas cosas. Hasta el historiador cristiano que vamos a tener, que es Eusebio Cesarea, va a cambiar de manera de ser. Va a decir, qué maravilloso el poder de Cristo, que llamó a otros tiempos a hombres oscuros y sin educación, hablando de los discípulos. Y termina diciendo, victorioso sobre los dioses y héroes, Cristo solo se está haciendo reconocer en toda la región del mundo, por todos los pueblos, como el único Hijo de Dios. Ahora, Constantino se hace amigo de un poco de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un buen historiador nuestro, es el historiador que tenemos nosotros más